Bendiciones, mis queridos hermanos. En esta hora tendremos un tema muy especial, en el cual veremos la acción de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y cómo nuestra fe hace que el Señor pueda detenerse y prestarnos la atención necesaria para que las necesidades que nosotros tenemos las podamos expresar. El Señor conoce donde hay una necesidad y por ello Él siempre está ahí para suplirla. En esta hora vamos a estudiar en el libro de Marcos, en el capítulo 5, el versículo 21 en adelante. Hay una historia muy interesante que me llama especialmente en lo personal la atención, porque hay muchas cuestiones que se dan en esa historia que me hacen analizar en qué momento de mi vida me encuentro yo, cómo está mi fe, cómo está mi vida en lo espiritual y cómo yo estoy viviendo mi vida también a nivel social y con las personas que me relaciono. Dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Como les dije al principio, el Señor conoce dónde está la necesidad. Y dice que ya había pasado a este pueblo, a esta ciudad, ya había estado en este lugar el Señor. Y dice que al saber este hombre que el Señor Jesús estaba en ese pueblo, se postró ante los pies del Señor y confiado dice: yo quiero que vengas a mi casa y pongas las manos sobre mi hija porque está necesitada de salud. Y el Señor, como es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que suple las necesidades, al instante el Señor le dice a Jairo: vamos, yo te acompañaré hasta tu casa. Y en el transcurso del camino, como conocemos la historia, dice la Biblia: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y había agotado todos sus recursos, todo lo que tenía, y nada le hacía provecho, nada le solucionaba el problema, mas antes le iba peor. Muchas veces nosotros ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestras prioridades en las manos equivocadas. Esta mujer, dice la Biblia, tenía 12 años sufriendo. 12 años con un flujo de sangre, según lo menciona la Biblia. Ella había tratado con todos los médicos, quizás con los mejores médicos de la historia en ese momento. Ella había gastado todo lo que tenía, mas nada le solucionaba el problema. Mas dice la Biblia que todo le iba peor. A ella todo le iba peor. Pero ella había escuchado que Jesús había llegado a ese lugar. Y ella puso en su corazón, puso en su mente, su anhelo era simplemente tocar el manto del Señor Jesús. Esta mujer desarrolló una fe tan grande cuando escuchó del Señor Jesús y de los milagros que Él hacía. Ella había probado todo, mas escuchó de uno que tenía la solución. Y dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Qué confianza! ¡Qué gran enseñanza nos da esta mujer!
porque dice, con simplemente tocar el manto del Señor Jesús, ella sentiría que sería liberada de aquel azote que tenía. Y realmente así fue, porque ella tenía la confianza en que Jesús podía liberarla. Entonces dice la Biblia, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Algo maravilloso que me encanta de esta historia es que dice que apretaban al Señor Jesús las personas alrededor de Él. Había necesidad en estas personas, pero nada pasaba. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos inclusive tocando al Señor Jesús, pero no estamos confiando en que Él puede suplir la necesidad. Mas esta mujer, con su fe, hizo que el Señor Jesús se detuviera y preguntara y dijera, poder ha salido de mí. El Señor Jesús sabía lo que había pasado, pero Él quería restaurar la vida de esta mujer, así como Él quiere restaurar la vida tuya y mía en estos momentos. Quizás estaremos pasando por alguna dificultad, quizás tendremos alguna necesidad, pero el Señor quiere que hoy la pongamos en sus manos. El día es hoy. Esta mujer sintió que ese momento era el momento especial para llegar a Jesús. Ella había escuchado de Jesús y atendió al llamado que el Señor Jesús le hizo. Y ella confió y rogó al Señor y el Señor la escuchó. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a confiar en Él, que Él tiene la solución a nuestros problemas y dificultades. Amén.